Sucede en Venezuela. Antonio Ledesma, bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo está, Antonio? Bueno, en pie de lucha, como siempre, un abrazo. Igualmente para mí es un placer poder conversar con ustedes y con tantos ciudadanos, especialmente los venezolanos que sé que están en sintonía de esta programación. Antonio, ¿cómo se siente hoy fuera del país, teniendo en cuenta lo que está sucediendo y teniendo en cuenta además que usted ha estado tantos años en Venezuela luchando desde diferentes lugares, tanto en el gobierno, tanto en la alcaldía, como en diferentes plataformas para poder luchar por el país? Hoy, ¿cómo lo ve desde afuera? Bueno, es que los venezolanos estemos donde estemos, en cualquier lugar, en cualquier rincón del mundo, eh, seguimos llevando con orgullo la bandera de la esperanza. Los venezolanos hemos demostrado que somos un pueblo resiliente, un pueblo que no se rinde, que sonreímos, aunque a veces sea como una mueca de nostalgia, de melancolía, pero tenemos encendido en el alma el pebetero de la fe que nunca se va a apagar, porque ser venezolano es demostrar con cada paso que demos en cualquier tierra del mundo, aunque sea ajena, que la distancia no borra la identidad de lo que somos nosotros como pueblo, pueblo hecho de madera de libertadores, y más bien estas nostalgias, en vez de hacernos arriar banderas, nos aceran el espíritu de lucha y nos fortalecen en cada rincón donde estemos, sobre todo ahora en Estados Unidos, donde los venezolanos desde Nueva York hasta Miami, desde Los Ángeles hasta Chicago, sienten el eco de lo que significa Venezuela, de lo que representa Venezuela históricamente. Y te hablo en este tono quizás sentimental, porque uno no deja, por supuesto, de abrumarse con todas las vicisitudes que padecen los venezolanos dentro del territorio de nuestra patria. Yo ayer hacía un mensaje por redes transmitiéndole a la gente lo que uno padece y lo que uno, cómo se estremecen nuestras fibras cuando nos enteramos que el Gordo Araujo, por ejemplo, un activista del Estado Trujillo, murió en la cárcel y pasa a formar parte de esa lista del martirologio de venezolanos privados injustamente de su libertad, que han perdido han dejado de respirar porque fueron encarcelados, cómo mataron a Óscar Pérez en el Junquito, cómo mataron a Franklin Brito con la huelga de hambre, cómo mataron a Fernando Albán, que lanzaron su cuerpo hecho cadáver desde un 10º piso de la tumba. Y en medio de esta tragedia, los que sobrevivimos no dejamos de tener dificultades, sobre todo los que, por ejemplo, están luchando en Estados Unidos en medio de estas ventoleras que hablan de deportaciones. Y a mí me duele mucho que metan en un mismo saco a gente decente, a gente honorable, a gente que trabaja de sol a sol, a veces 2, 3 trabajos, que el sueño americano se convierte en desvelo, porque hay gente que tiene que luchar con el insomnio, hay gente que tiene que salir corriendo a ganarse unos churupos en la mañana y a agregar otros dólares a la cuenta, Sí. no para darse gustos ni placeres, sino para darse el gran gusto de saber que le pueden mandar algo a la vieja, le pueden mandar algo a la abuela, le pueden mandar algo a los hijos o a los nietos, según sea el caso, que dejaron allá en Venezuela. Señor Ledesma, a propósito, digamos, de esa característica que usted menciona de nostalgia y de quienes pues están todavía en el territorio venezolano sufriendo, digamos, las consecuencias de las decisiones del régimen, hay varias voces que hablan de una división en la oposición, de una parte que sigue invitando a votar a propósito de estas elecciones regionales que se acercan y de otra parte que dice que pues no hay que votar porque ya no hay confianza precisamente en ese sistema electoral luego de lo ocurrido en julio del año pasado. ¿Usted cómo ve la oposición? ¿La ve dividida? ¿La ve con dos caminos? ¿O por el contrario considera que continúa con esa unión que vimos en esas elecciones presidenciales? Lo primero es que la resistencia en Venezuela tiene una dirección legitimada y esa legitimación se deriva de la consulta que se hizo primero en el año 2023, específicamente el 22 de octubre, donde más de 3 millones de venezolanos apoyaron
sin miramientos a la figura de María Corina Machado. De allí que si vamos a buscar quién es la voz autorizada de los venezolanos que estamos en resistencia, allí está entonces el eco claro, nítido, inconfundible de María Corina Machado. Y no porque a mí me guste o porque yo sea partidario, sino porque así lo decidieron democráticamente más del 93% de los que sufragamos en esa consulta popular. El otro liderazgo autorizado lo representa Edmundo González Urrutia, que tiene en sus manos un certificado en el que constan que cerca de 8 millones de venezolanos sufragaron a favor de su opción como candidato presidencial y por eso ahora, más que candidato, es el presidente electo. Y al lado de estas dos figuras cimeras está la base, que es la plataforma unitaria, donde interactúan distintas agrupaciones partidistas que de manera casi unánime, diría que mayoritaria, decidieron no avalar ningún salto al vacío, como esa proposición de celebrar elecciones en el mes de mayo, a la que se le arriman estos despropósitos de una reforma constitucional, como ustedes lo estaban comentando en esta conversación introductoria. De allí pues que no puede haber división cuando hay un liderazgo que ha marcado un rumbo y un pueblo que estoy seguro va a acompañar las líneas estratégicas que ha trazado ese liderazgo al que ya he hecho referencia. Estamos conversando con Antonio Ledesma en esta edición de Venezuela al Día. Los invitamos a ustedes a que participen también a través de nuestro chat. ¿Quieren hacerle una pregunta a Antonio Ledesma? ¿Quieren saber algo sobre lo que está contando Antonio Ledesma? También lo pueden hacer a través de nuestro chat en el canal de YouTube y por supuesto nosotros le vamos a trasladar la pregunta a Antonio Ledesma. Antonio, ¿cómo se puede tener a la sociedad civil venezolana motivada, activa, sin necesariamente participar en estas elecciones que está convocando el gobierno actual? Es que hay quienes plantean que pasemos la página. Y como dijo Baclea-Bell, tú no puedes pasar la página sin haberla leído. Y los venezolanos no es que ya han posado sus ojos sobre esos párrafos escritos con sangre, sudor y lágrimas. Es que han asimilado y han escarmentado en pellejo propio, en cabeza propia, toda esta tragedia que no se puede tapar con tierrita. De allí pues que nosotros sabemos que estamos luchando contra un régimen feroz, un régimen que trafica droga, y por eso el escándalo actualmente en el Catatumbo, donde se están peleando las fuerzas irregulares que manejan el narcotráfico, el control de las rutas para seguir sacando la droga hacia los Estados Unidos, hacia África, hacia el Caribe, hacia Europa. Y es un territorio que implica 54.000 hectáreas donde se siembra hoja de coca. Y son esas rutas que van desde el Catatumbo hasta el Arauca, que también fueron escenarios de luchas sangrientas entre grupos irregulares que simplemente ven a Venezuela como su patio trasero, sobre todo ahora cuando desgraciadamente las cúpulas del narcotráfico están instaladas en los cuarteles, en las guarniciones militares, en el propio Palacio de Miraflores. De allí que los venezolanos que me están viendo y escuchando tienen que saber que nada de esto se les ocultó. Por el contrario, María Corina Machado, cuando alzó la voz para decir que esta lucha era hasta el final, es porque sabía que había que emplearse a fondo para no desistir en el empeño de recuperar la libertad de Venezuela. Y esa es la misma posición que ha asumido de manera gallarda Edmundo González Urrutia. Allí que cuando se lucha contra unas mafias, contra una corporación criminal, es en la última batalla donde se da el desenlace. Y cuando la gente me pregunta, ¿y vamos a seguir dando batallas? ¿Vamos a seguir haciendo esfuerzos? Por supuesto que sí, porque Venezuela es mucho más grande que nuestro pesimismo. Venezuela tiene una dimensión gigantesca en comparación con las diatribas que pueden darse en torno de si vale la pena o no mantenerse en pie de lucha. Para mí sí, porque Venezuela lo vale todo, lo representa todo, y sobre todo cuando hemos sembrado tanto en este camino y no podemos decir que no ha habido cosecha. Yo creo que
las actas recogidas por el pueblo, los votos que logramos que la gente depositara en medio de grandes adversidades el pasado 28 de julio, el hecho de que la gente se mantenga activa en medio de esta persecución feroz que tiene que ver con el terrorismo de Estado que aplica Nicolás Maduro, es una bandera que tenemos que seguir izando. Y por eso yo lo que le digo a la gente, ya para redondear la respuesta a tu pregunta, es que tanto nadar para morir en la orilla no. Tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir luchando. Y cueste lo que cueste, vale la pena seguir dando nuestro aporte para que cantemos de una vez por todas muy pronto la gran victoria, que es lo que está palpitando en el anhelo de los corazones de los venezolanos. Sí, le pregunto a Antonio Ledesma de aquí desde Caracas, y yo le quiero poner nombre pues a esta pregunta. Enrique Capriles es quien ha dicho, quien ha liderado esta tendencia de que es mejor ir a votar, de que abstenerse es dejar el camino más fácil al gobierno, que él reconoce lo que ocurrió el 28 de julio, que eso se puede repetir el 25 de mayo, que son las próximas elecciones, pero que quedarse en la casa haciendo un trino, un tweet o criticando desde las redes sociales no es el camino, que el camino es ir a votar, no perder el voto. Así ocurre lo mismo del 28 de julio. ¿Qué opina Antonio Ledesma de esa posición, que es del Capriles, que es de Tomás Guanipa, también lo vemos allí, de José Guerra, otro, que son parte quizás de Primero Justicia, en decir que abstenerse es peor, aunque yendo a votar pueda pasar lo del 28 de julio, que es más fácil para el gobierno, o que el gobierno quisiese que la oposición simplemente no fuese, que se la dejaría un poco más fácil? ¿Qué opina Ledesma sobre esto? Bueno, aquí estamos en el caso de gente que baila según el propio ritmo que le pone a los pasos que da. Los que ahora llaman necesariamente a votar en este bodrio electoral que está montando el régimen, son los mismos que dijeron que no vale la pena participar en la primaria. Y Capriles no participó en las elecciones primarias, bueno, y se le respetó su punto de vista. Depende a lo que llamen abstención. Hay abstenciones que son útiles, como por ejemplo la abstención del año 2018, que hizo posible que Maduro después no pudiera presentar ningún signo de legitimidad de origen, que fue lo que dio lugar a que se instaurara el gobierno interino. Que las cosas hayan salido al revés o no hayan salido como mucha gente lo esperaba, o se hayan torcido algunos en el camino, eso es otra cosa. Pero nadie puede venir a decir que vamos a pasar la página como que si nos estuviéramos olvidando que el 28 de julio cerca de 8 millones de venezolanos designaron a Edmundo González Urrutia como presidente electo. ¿Cómo tú vas a tirar a un basurero las actas que hemos logrado en medio de grandes adversidades? ¿Cómo tú vas a tratar de decir que esta historia se acabó y vamos ahora a unas nuevas elecciones con un régimen? Y si no, veamos que llevamos ya meses mostrándole las actas a Maduro, y Maduro no es que muestra otras, sino que las esconde, porque en las que él tiene también consta la derrota que nosotros hemos certificado en las actas que están depositadas en una bóveda en Panamá. Es decir, pues que no se puede justificar lo injustificable. Y sí, por eso aquí no se trata de que seamos abstencionistas o partidarios de ir a unas elecciones, es que eso no es una elección. Lo que quiere Maduro es precisamente hacer ver que la oposición está dividida cuando no es verdad, y al mismo tiempo meternos en un falso dilema de votar o no votar, cuando aquí el camino a seguir transitando es el que tiene que ver con la necesidad de hacer valer el triunfo alcanzado el pasado 28 de julio. Sí, señor Antonio, ya vamos a hablar en unos segundos de la situación hoy de Edmundo González allí en Madrid, pero antes quería preguntarle, en esa, digamos, tarea de resistencia que se continúa desde la oposición, ¿cuál va a ser entonces el trabajo precisamente para el tema de cara a la reforma a la Constitución que está impulsando el régimen de Nicolás Maduro? Ya estamos viendo, digamos, algunas de las propuestas que hablan de cambios muy radicales en el sistema de elección. ¿Qué quiere hacer o qué se va a impulsar desde la oposición precisamente para evitar que la Constitución pues siga sufriendo modificaciones que alejen más a Venezuela de una democracia? No, aquí el camino es seguir luchando para sacar a Maduro del poder. Esa es la opción.
que Maduro intente hacer otra reforma. Eso no es un plato nuevo en el menú. Ya ustedes lo venían recordando cuando el 2 de diciembre del año 2007 Hugo Chávez intentó darse una constitución como un traje a su medida. El pueblo lo derrotó. Fue una épica lo que se hizo en esa ocasión. Chávez respondió iracundo diciendo que era una victoria pírrica, para no usar el término escatológico que él empleó en medio de aquellas tribulaciones que lo atraparon esa noche en Miraflores. De allí que Maduro pretenda hacer esta reforma no sorprende a nadie, pero en todo caso, el Maduro lo que busca es legalizar la tiranía que él encabeza, porque de hecho en Venezuela, ¿qué constitución hay en Venezuela? ¿Dónde están los derechos humanos en Venezuela? ¿Dónde están, por ejemplo, el derecho de propiedad en Venezuela? ¿O es que nos olvidamos de aquel iracundo que estaba en la Plaza Bolívar de Caracas diciendo o gritando expropiese, expropiese, expropiese? ¿O es que nos olvidamos de cómo asaltaron el Hato Caroní, el Hato del Charcote, la Marqueseña, Hatos en Barinas, Hatos en Cojedes, Hatos en Falcón, empresas agropecuarias en el Apure, empresas lácteas, la fábrica de aceite de Diana, pastificios, agroisleña, todo tipo de emporios que generaban riqueza en Venezuela, en el estado Aragua, en el estado Carabobo? Vayan a ver los galpones industriales en esos estados. Están desolados, como están también desolados los galpones donde antes funcionaban las empresas básicas de Guayana. ¿De qué me van a hablar a mí que Maduro pretende modificar la constitución? Se hizo una constitución incestuosa porque la violaron sus propios progenitores. Chávez montó una fiesta en el año 99 en medio de aquella tragedia del deslave de La Guaira, del 15 de diciembre del año 99, y después de haber impuesto esa constitución, la comenzó a violar, la llamaba la bicha. Y de allí pues que no digamos que nosotros nos vamos a cruzar de brazos. Eso de decir que uno no se quede quieto en la casa, y es que creen en los compañeros que hablan en esos términos que, por ejemplo, el compañero Araujo estaba quieto en su casa en Trujillo. No, no estaba en su casa, estaba en una cárcel. ¿O ustedes creen que estos ciudadanos que están siendo perseguidos, que todos los días detienen aquí a 2 o a 3 ciudadanos, es porque estaban en una fiesta, o estaban haciendo una parrilla, o estaban comiéndose una pizza? No, no están tranquilos en su casa, no están manejando un Twitter, no, están asumiendo una responsabilidad. ¿O ustedes creen que ese millón de venezolanos que formaron parte de los comanditos están echándose fresco debajo de una mata de mango? No, no hagamos esa afrenta a estos venezolanos que actuaron con tanto coraje. Estos venezolanos están asumiendo una responsabilidad, como lo hace María Corina, que tiene que estar en la clandestinidad, saltando de un lugar a otro. Eso no es ninguna comodidad. Eso es responsabilidad para defender los destinos del país y no claudicar ante un régimen que nos quiere convertir en víctimas de sus prácticas corrosivas, de extorsión, de chantaje. Y por eso mi reconocimiento a la gente que no claudica y que no se rinde. Estamos con Antonio Ledesma desde Madrid, desde España. Antonio, antes de preguntarle y tocar otra vez el tema de las elecciones, le pregunta a José Ángel a través de nuestro chat. Ya saben que pueden hacerlo a través de nuestro canal de YouTube, donde están observando esta emisión de Venezuela al Día. Pregunta a José Ángel, ¿cómo usted como líder de la oposición, digamos, cómo la oposición se enfrentaría a lo que ha sido la pérdida de credibilidad desde lo que sucedió en el tema de las elecciones? ¿Sí cree usted además que la oposición perdió en algún momento credibilidad? Es que lo que no ha perdido realidad ni credibilidad es el resultado. Ayer yo vi una encuesta de Mercanálisis o de Meganálisis, y allí hay un reconocimiento al liderazgo tanto del Mundo como de María Corina Machado. Y el 91% de los venezolanos dice claramente que quien ganó fue el Mundo González Urrutia. Y las actas las hemos demostrado. Ahora, ¿con quién competimos? ¿Con una facción democrática? No, competimos contra una mafia. De allí que esto hay que repetirlo una y otra vez.
y lo que se logró fue una verdadera hazaña por parte del pueblo de Venezuela. Bueno, no podemos tirar por la borda lo que ha costado tanto sacrificio, tantos dolores de cabeza. Y por eso aquí tenemos que seguir luchando todos los días contra los que comienzan a soltar ráfagas de pesimismo para tratar de liquidar el espíritu de lucha de los venezolanos. Digamos, en las mismas condiciones, que el rival evidentemente tiene muchísima más ventaja, para tocarlo de alguna manera coloquial. Por ejemplo, que el gobierno hoy haya decidido modificar la fecha de las elecciones puede significar en algún momento que exista un contacto con la oposición, que exista un contacto o una negociación con ese movimiento que ustedes lideran. En absoluto. Que yo sepa, ni María Corina ni Edmundo González, que son los que están marcando la pauta como voceros autorizados de los venezolanos de resistencia, están en entendimientos con el régimen. Cualquier conversación en el régimen sería en todo caso para definir cuándo van a reconocer el resultado electoral del 28 de julio y cómo va a ser la transición para que desalojen el poder que ellos están usurpando. Sí, hoy a propósito, señor Antonio Ledesma, ¿cómo está Edmundo González? Que he hablado con él y se lo pregunto porque ayer el expresidente Juan Manuel Santos publica un comunicado conjunto con Felipe González en el que cuenta que se reunió con Edmundo González allí en Madrid y que dice que la dictadura lo está chantajeando precisamente con la detención de su yerno, que ya completa más de 48 días bajo el régimen de Nicolás Maduro, y también los malos tratos a quienes están hoy allí en la embajada, en este caso bajo la protección de Brasil. ¿Qué sabe de Edmundo González? ¿Cómo está él? Y digamos, ¿qué sabe de precisamente de estas denuncias que hace el expresidente colombiano Santos? El presidente González está muy firme. Todos los días estamos en contacto. He tenido el honor de acompañarlo en este viaje intenso que ha hecho por distintas partes del mundo, dejando muy en alto los símbolos patrios. Y como usted lo acaba de relatar, bueno, no deja de ser el abuelo, no deja de ser el padre, no deja de ser el ser humano de carne y hueso, que tiene fibra, que tiene corazón, que tiene sentimientos, pero que en medio de esos sentimientos a los que apunta de manera perversa y miserable el régimen, tenemos allí a un hombre que se comporta a la altura del compromiso asumido con los venezolanos. Maduro actúa como actuaba Al Capone. Maduro actúa como actuaba Pablo Escobar. Maduro procede como lo viene haciendo, por ejemplo, un jefe de un cártel de una droga, como el Chapo Guzmán. Chantaje, secuestro, que es lo que han hecho con el yerno del presidente de la República. Y el objetivo era que si estábamos en Washington, que clausurara o que cerrara la agenda de Washington. Si estaba previsto una gira por Panamá o por Quito, que no hiciera la gira a Quito, o sea, que claudicara. Y ese fue todo el guión que le montaron cuando lo extorsionaron en la embajada de España en Caracas. Pero ahí tenemos a un Edmundo González muy firme, muy decidido a seguir dando la pelea, porque él sabe que no estamos arando en el mar, que esto tiene un objetivo, que esto tiene, va a tener un desenlace, y el desenlace es que más temprano que tarde vamos a vencer esa dictadura. ¿Que necesitamos el apoyo de la comunidad internacional? Por supuesto que sí. Y tenemos que decirlo sin ningún tipo de remilgos, de rebusques, de términos, de estar dorando la píldora. No, nosotros hemos hecho todo lo que se le ha pedido a un pueblo para salir de esa dictadura. Y si algún pueblo ha sido valiente y muy definido, es el pueblo de Venezuela. Ahora, Estados Unidos, por ejemplo, que ha venido comentando el tema de la guerra de Ucrania. Sí. ¿Usted sabe cuántos dólares se han invertido en la guerra de Ucrania estos 3 años? Más de 300.000 millones de dólares. ¿Saben cuánto es el monto que se maneja con el tema del tráfico de droga? Lo que se mueve, cerca de 650.000 millones de dólares. ¿Saben cuál es el pronóstico de que mueran en Estados Unidos para los próximos años? Más de 1 millón de seres humanos. ¿Sabes cuántos murieron el año pasado en Estados Unidos? ¿Cuántos seres humanos murieron el año pasado en Estados Unidos? Nada más por el consumo de fentanilo.
más de 110.000 seres humanos en Estados Unidos. Antonio, ¿Saben cuántos civiles murieron? perdón que lo interrumpa, pero precisamente quiero preguntarle, está tocando el tema de los Estados Unidos, que es hoy fundamental para Venezuela. Y precisamente a través de nuestro chat, Efraín Núñez nos pregunta si usted ve a Donald Trump como un leal aliado de la democracia venezolana. Pues yo no es que lo vea, yo es que lo oigo. Mm. Él ha dicho que Estados Unidos necesita un gobierno que garantice la seguridad. Ahora, ¿cómo se garantiza la seguridad de Estados Unidos mientras Maduro siga metiendo toneladas de cocaína que pasan por el Catatumbo, que pasan por el Arauca? ¿Quién garantiza la seguridad? Yo le iba a poner el ejemplo. En la guerra de Ucrania, murieron en Ucrania 12.200 civiles, nada más en la guerra de Ucrania. En Estados Unidos el año pasado murieron más de 110.000 seres humanos por consumo de fentanilo. Ahora, ¿usted sabe cuántas toneladas de cocaína están pasando? No de Ucrania a Estados Unidos, porque no llega de Ucrania la cocaína, sale de Venezuela. Pasa por el Catatumbo, por el Arauca, entre 300 y 350 toneladas. Eso lo sabe el presidente Donald Trump. ¿Saben cuántos terroristas le entregan pasaporte? Terroristas que no hablan una papa de español, pero tienen pasaporte venezolano. Eso los está entregando Maduro. ¿Eso es una amenaza para quién? Es una amenaza directamente para Estados Unidos, porque hay una alianza ahí de Maduro con los grupos de Hamas, de Al-Qaeda. Y si no, vayan a ver quiénes están en el arco minero. Ahí no están solamente los garimpeiros que bajan de Brasil o colombianos o venezolanos que están allí en lo que representa el 12% del territorio nacional, 112.000 kilómetros cuadrados el arco minero. Allá hay gente del terrorismo sacando oro y otros minerales. ¿O de dónde sale la banda del Tren de Aragua? El presidente Donald Trump que ha dicho que esta es una amenaza para Estados Unidos. ¿Quién es el jefe de la banda del Tren de Aragua? Es Nicolás Maduro, es Diosdado Cabello. Ahora, yo quiero aquí decir algo, como venezolano, que no es justo que metan en un mismo saco a los que son estos bandidos de la banda del Tren de Aragua con venezolanos honestos. ¿Por qué no hablan de Rafael Reyes, que ya fue hasta el año 2023 el director de una de las universidades tecnológicas más prestigiosas del mundo, como el Instituto de Massachusetts? Hablan del Tren de Aragua, pero no hablan de Edgar Ramírez, que descolla en las películas de Hollywood. No hablan de Leonardo Padrón, que es un guionista prestigioso que tiene producciones en Netflix. No hablan de los peloteros que están haciendo grandes jugadas y grandes atrapadas en las grandes ligas. No hablan de los cirujanos que están en los quirófanos de Estados Unidos. No hablan de los músicos que tienen una batuta, no un fusil, no un puñal, tienen batutas dirigiendo orquestas en los Estados Unidos. No hablan de los venezolanos que están haciendo grandes desempeños, por ejemplo, en empresas como la Samsung, como la Apple, porque son venezolanos que, por ejemplo, se destacan en la NASA. Hay venezolanos en la NASA. Pero se habla de los venezolanos supuestamente que están en las bandas del Tren de Aragua. ¿Por qué no hablan de Carlos Domínguez, que es el que produce una serie de videojuegos que deleitan a niños en Estados Unidos? ¿Por qué no hablan de Ricardo Hartman? Nosotros estuvimos ahorita en Argentina y hablando con el presidente Milei, él puso como ejemplo a Ricardo Hartman. ¿Quién es Ricardo Hartman? Un venezolano que sobresale en las cátedras de la Universidad de Harvard. ¿Por qué no hablan de Moisés Naim? Porque así como hay venezolanos con una batuta dirigiendo orquesta, hay venezolanos dignamente manipulando una bicicleta. Y así como hay médicos cirujanos destacados en los hospitales de Estados Unidos, hay venezolanos con una bandeja sirviendo comida o repartiendo comida. O sea, es un pueblo digno el pueblo de Venezuela. Y no podemos permitir que se humille hacia el gentilicio de Venezuela. Que haya delincuentes, sí, de todo hay en la viña del Señor. Hay musulmanes malos, hay colombianos que cometen irregularidades, hay españoles que cometen delitos, hay estadounidenses que cometen delitos, pero por eso no los vamos a enjuiciar. Yo quiero que aquí recuerden a la Venezuela, que fue un proveedor principal de petróleo, de combustible en la Segunda Guerra Mundial, para que Estados Unidos, para que Winston Churchill pudieran derrotar al monstruo de Hitler. De allí que entendamos muy bien lo que estamos haciendo los venezolanos. Y por eso me complace mucho que ayer la vocera de la Casa Blanca haya dicho, sin ningún tipo de titubeo, que la política de exterior de Estados Unidos la marca el secretario de Estado Marco Rubio,
Marco Rubio, que es el secretario de Estado, se reunió con María Corina Machado y con Edmundo González Urrutia, y allí reconoce a Edmundo González como el presidente legítimo. Y ayer la vocera del presidente Donald Trump en la Casa Blanca dijo que para Donald Trump Maduro sigue siendo un dictador. Y cuando uno lee la letra chiquita de los avisos que se publican, en los cuales se ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro, ahí se lee que esa oferta es porque Maduro es una amenaza para la humanidad y sobre todo una amenaza para la seguridad y la estabilidad de los Estados Unidos. Antonio, muchísimas gracias por haber estado todo este tiempo con nosotros hoy en Venezuela al Día. Obviamente este programa que recién comienza será un espacio para esto, para seguir debatiendo, para hablar, para darle posibilidades también a las voces de la oposición y de la gente que está trabajando por Venezuela desde el exilio, evidentemente, por Venezuela desde otros países y desde fuera del territorio nacional. Así que un gustazo como siempre, Antonio, y gracias por aceptar esta posibilidad de entrevista. Muchas gracias a ti de todo corazón, en nombre de todos los venezolanos. Permíteme unos segundos para expresar mi sentimiento de pesar por la mala noticia de la muerte de Fernando Martínez Mótola. Fernando fue un ciudadano ejemplar, lo conocí mucho, trabajamos juntos porque fuimos juntos miembros del gabinete del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Sí. Él se desempeñaba primero como presidente de la CanTV, después fue ministro de Transporte y Comunicaciones, un hombre honorable, un gran padre de familia. Allí que de verdad que lamento muchísimo lo que ha pasado con la vida de Fernando Martínez. Que Dios lo tenga en su gloria. Un fuerte abrazo, Antonio, y siempre bienvenido al programa. Gracias a ti. Hasta luego. Antonio Ledesma, entonces, con nosotros, referente de la oposición venezolana en medio de todo lo que sucede, Valentina, con este tema, con las elecciones, con el régimen de Nicolás Maduro y con todo lo que hay alrededor en este momento con respecto a la política. Evidentemente, Antonio Ledesma es una persona que hoy está muy ligada a Edmundo González, está en España, está en Madrid, está trabajando mano a mano con él. Así que bueno, es una visión muy importante la de Antonio Ledesma el día de hoy. Y sobre todo las dos palabras claves que decía en este caso Antonio Ledesma, la resistencia que se mantiene desde la oposición y también la importancia de pues, lo que suene a nivel internacional sean los nombres de los venezolanos, pues que están adelantando sus proyectos, que siguen haciendo sus proyectos de vida fuera del país y generando buena imagen para los venezolanos, porque eso es lo que más se está presentando y pues no las diferentes, digamos, denuncias que se han conocido en otros casos.